Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Lara, médica y medium, y en este canal yo les voy a hablar de diferentes maneras para que hagamos una sanación integral y multidimensional, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Esta va a ser una lista de reproducción de medicina y biodescodificación, así como de cómo sanar, que nos conozcamos, que entendamos que las enfermedades definitivamente no son solo algo físico, que todo empieza en el plano mental. Entonces, sí, o sea, que vayamos entendiendo el origen real de las enfermedades, de una creencia, de un apego, de un dolor, de una emoción, de todo lo que nos pasa, que no se ve al médico por allá, al psicólogo por allá, al medium y coach espiritual por allá, al, no sé, al artista por allá, así de que todo se una, todo se junte, porque así somos, unidad. En las otras listas de reproducción tengo unas enseñando de meditación, clases, otras donde hago prácticas, otras un poco más espirituales, donde hablo de registros akáshicos y otros temas de mi experiencia, bueno, mis experiencias, y otras con lecturas y canalizaciones, pero sí, este va a ser así como más de medicina, pero igual integrándolo como siempre multidimensionalmente, que lo entendamos de múltiples maneras, en el cuerpo, en la parte espiritual y así. Entonces, bueno, en este video quiero empezar contándote qué es el dolor. Quiero que hablemos de qué es el dolor, porque realmente el dolor lo hemos sentido muchísimo. Bueno, en la parte de abajo, en la descripción, van a quedar los temas con el minuto de todo lo que se va a tocar, para que vayas y mires los temas que se van a tocar. Entonces sí, bueno, el dolor realmente, por ejemplo, la Asociación Internacional que estudia el dolor lo ha definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable que se ha asociado a un daño real o potencial de un tejido, daño así como tisular, o como descrito desde el punto de vista pues de ese como daño, pero realmente es mucho más allá que solo eso, sí, de que para mí son muchísimas cosas, porque realmente el dolor para mí es como, haz de cuenta, un mensaje. El dolor es una información, es tu cuerpo mismo enviándote señales como de alerta, de que oye, está pasando algo, de que párale bolas, porque realmente las enfermedades empiezan, como te dije, o un dolor o un síntoma o lo que sea, empieza en el plano mental. Entonces hay ciertos cuerpos: el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Y todo se crea primero desde el cuerpo mental. Entonces hubo un pensamiento, una situación en nuestra vida, no entendimos, no lo digerimos, no lo sacamos, no hablamos, no lo procesamos, nos quedamos enganchados con una creencia, con un sentimiento, con un dolor, con una rabia, con lo que sea, y eso se va yendo al cuerpo si no lo sacamos, si no entendemos para qué, por qué, si no hacemos conciencia de esto que estamos sintiendo y esto que estamos pensando. Entonces eventualmente una misma emoción se ve reflejada así con diferentes circunstancias en tu vida. Entonces, ¿qué va pasando? Que eso se va yendo al cuerpo. Entonces realmente el dolor, por eso digo, es una información. Ya yo te voy a ir luego así como de que explicando médicamente qué pasa, pero aún médicamente es información simplemente. El dolor es una señal que te empieza, sí, ahí lo tengo, como es una señal alerta, porque realmente te invita a generar cambios en tu vida, te invita a generar cambios en tu comportamiento, te invita a generar cambios en tu nivel de conciencia, de cómo lo interpretas. Pero realmente el dolor no es solo físico. Así, entonces el segundo punto, ¿qué es realmente cómo se expresa el dolor? Porque el dolor pensamos a veces solo de pronto en algo físico, y pues no, el dolor no es solo físico, el dolor también es emocional, el dolor está relacionado al comportamiento o a una reacción mental. Entonces, yo creo que muchos hemos tenido así como dolores como, no sé, una ruptura amorosa, o de pronto algo, sí, o
o de pronto así algo físico, o diferentes tipos de dolores. Entonces, sí, bueno, por ejemplo, entonces la primera parte es la sensación física. La sensación física pues es como tal lo que tú estás sintiendo del dolor. Estás empezando, algo te pasa, te pegaste aquí en la mano, haz de cuenta, y entonces tú empiezas a ubicar el dolor, empiezas a decir, ok, me pegué en la mano, ok, sí me pegué en la mano, y dices, ay, me duele mucho, me duele poquito, o me quema, me duele como que me quema, o me oprime, o siento una picada, y empiezas a darle así como toda la sensación física al dolor. Esa es solo una de las partes del dolor, pero el dolor también se expresa de otras maneras. El dolor se expresa también en emociones. Entonces, sí, o sea, tú empiezas a decir como, uy, no, esto es como lo que sentimos, esto es súper desagradable, esto es horrible, no me lo aguanto, de que es insoportable, o te da ansiedad el dolor, o te empieza a dar así como muchas emociones. Luego te voy a explicar por qué. Pero bueno, entonces también influye tu comportamiento. Esa es otra de las partes del dolor. El dolor influye incluso en el comportamiento, porque entonces empezamos a ver cómo reaccionamos al dolor. Entonces podemos expresar ese dolor a través del cuerpo, a través de la palabra. Haz de cuenta que tú haces muecas, o te aprietas las manos, o te coges la cabeza, o gritas, o lloras, o sacas sí o sí, no sé, lágrimas. Bueno, entonces son diferentes maneras. Por eso el comportamiento también está implicado en el dolor. Y por último, la reacción mental. Entonces la reacción mental es muy como cómo interpretamos ese dolor, cómo estoy yo interpretando, lo que significado le doy. De pronto me más bien como acostumbrado al dolor, o de pronto sí aprendí a vivir con él, o definitivamente no me lo aguanto, o sí las reacciones ya mentales, qué significado, o de pronto hago conciencia del dolor, o de pronto no. Entonces así, de que todo está relacionado. Entonces si te das cuenta, el dolor es sí físico, pero también está implicado con emociones, también está implicado con el comportamiento y con la parte mental. Entonces realmente todo tiene que ver, algo que, imagínate una enfermedad, o de pronto sí algo físico, como no sé, digamos, pongamos el ejemplo de cálculos en la vesícula, o sí, y pongamos el ejemplo de ansiedad, entonces, o depresión, sí. Entonces imagínate que ese cálculo en la vesícula, esos cálculos biliares así, inicialmente fueron un pensamiento, pasó algo en tu vida. Entonces, ¿cómo se crean las enfermedades? De que pasó algo en tu vida, algo X, y eso te hizo generar, dependiendo de tu sistema de creencias, de tus experiencias, de tu vida, de tu nivel de conciencia, de todo, entonces te hizo a ti interpretarlo de una manera. Ese evento de tu vida te hizo interpretarlo de una manera, y después sentiste algo, y sentiste, haz de cuenta, no sé, rabia por algo que pasó, y dijiste, bueno, no, me va a calmar, así que no me lo va a tragar, y te tragaste esa rabia, pero no la sacaste, pero no entendiste por qué pasó esa situación, no hiciste conciencia de para qué, no la sacaste y no le cogiste a golpes a una almohada, yo que sé, algo así, sin hacerle daño a alguien, ¿no? O a ti mismo. Entonces, y eventualmente se te va a la vesícula. Por eso la vesícula se relaciona mucho como con emociones de rabia y de ira, igual que el hígado. Pero bueno, sí. Entonces eso es, imagínate, eso es lo que va pasando con la ansiedad, por ejemplo, también va pasando eso, es haz de cuenta, una angustia por el futuro, y son muchas emociones, la depresión, todo se va mezclando, pero todo inició en un pensamiento, de algo que te pasó a ti, generalmente en la infancia realmente, pero bueno. Entonces sí, todo está mezclado, todo está relacionado, y lo primero que va llegando al cuerpo es ¡pum!, un dolor, así como que te duele la cabeza, te duele la espalda, y eso se ve muy externo, eso se ve muy ajeno, como que sí, no, como que no tiene que ver, no sé, tú dices solo, ay, me dolió la cabeza, me va a tomar un acetaminofén, un paracetamol y ya, no, o de que me duele la espalda, solo, ay, bueno, me va a estirar.
Bueno, sí, obviamente que todo eso sirve, el yoga y todas las posturas y tomar un analgésico sirve para el dolor agudo, pero en realidad va más allá de eso. El dolor, por eso vuelvo y digo, es un mensaje, es información que te está diciendo que algo pasó en tu mente que no entendiste, que no procesaste, que no sacaste, que le pares bolas, que cambies tu comportamiento, que cambies tus hábitos alimenticios, que cambies, sí, o sea, que es alerta, son mensajes. Entonces, bueno, en la tercera parte, entonces, realmente cómo empieza el dolor. Haz de cuenta que en tu mano, por ejemplo, vas a tomar, por ejemplo, una taza de café. Entonces vas a tomar una taza de café y esa taza de café está súper caliente, súper caliente. Y entonces la tocas y te quemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En tu mano hay unos receptores que son como unos, sí, haz de cuenta, pelitos, pero son receptores. Y ellos son los que están así como alertas al dolor. De que si hay ellos reciben el estímulo y ellos lo reciben. Y eso se llama nociceptores. Por eso lo pongo ahí, nociceptores. Entonces ellos haz de cuenta que reciben toda la información, pero en ese momento tú tocaste la taza de café y el estímulo realmente solo es neutro completamente. Hasta ahí, hasta ese momento, no has sentido el dolor, o sea, es como neutro el estímulo. Sí, obviamente que lo sientes, pero ya se vuelve dolores arriba, en el cerebro. Entonces, ok, ¿qué pasa? Después se va ahí a través de tus nervios, como que toda la información. Llegan los receptores y lo mandan a tus nervios. De ahí llega tu médula espinal. Y de tu médula espinal, entonces ahí ya se forman esas reacciones como de soltar la taza de café, todo como tú reaccionas para protegerte a ti mismo, obviamente. Y ya después desde ahí, desde la médula espinal va al cerebro. Y ahí entonces empieza todo el cuento, porque se empieza a mezclar con las emociones. Y entonces ya has tenido recuerdos de dolor, de que se siente y se te aumenta, se te amplifica, siempre se te amplifica. Cuando ya se mezcla como con alguna emoción y más, porque ahí empiezas a generar, digamos que lo asocias a miedo, que lo asocias a ansiedad, de que no me va a dar dolor. Entonces ahí empieza una de pronto como miedo al dolor, ansiedad al dolor o algo así, y se aumenta, se amplifica. Entonces, sí, pero inicialmente fue neutro. Entonces ya para salir de ahí, de ese momento, voy a enseñarte diferentes técnicas para que salgas de ahí, para que salgas de ese dolor, para que tú mismo puedas salir de todo eso. Entonces eso es sí como todo lo que quiero empezar a hacer así en este canal. Y por último, entonces, bueno, este es así como muy breve, de verdad que muy breve, así como un brochazo. Pero sí voy a hablarlo a profundidad en los otros videos. Entonces el dolor agudo, haz de cuenta que es como el alarma, la alerta de que una señal de peligro inminente, de que algo está pasando. Entonces si es en tu cabeza, es por ejemplo, bueno, sí, es como muy brevemente, pero haz de cuenta que es un pensamiento que tienes o una creencia o algo que tienes ahí como un bucle energético en tu mente, y eso es lo que te tiene así como, o a veces ni siquiera somos conscientes de esto. Entonces sí, y por ejemplo la espalda, a veces nos cargamos de cosas, que estrés y el trabajo y de la pareja y que el dinero y pagar deudas y un montón de cosas, y se nos va hacia la espalda. De hecho los más comunes son como el dolor de cabeza y espalda, pero bueno, así. Entonces el dolor de agudo es una comunicación entre diferentes partes de ti mismo, diferentes, no solo físicas, sino energéticas también, de otras partes, así como que te están mandando información de que cambia el comportamiento, haz algo así, de que analízate, obsérvate. Y el dolor crónico, entonces imagínate que ya has pasado como 3 meses tomando medicamentos, analgésicos, y sigues con el dolor. Entonces ya ahí se vuelve crónico, y generalmente en dolor crónico ya se suma ansiedad, estrés, muchas otras emociones que amplifican todo, lo amplifican. Entonces sí, personas ya con enfermedades crónicas o de pronto con depresión o frustración o ansiedad crónica o de pronto con un miedo crónico así, o fobias o así. Entonces, bueno, el dolor crónico definitivamente es una señal que te invita a cambiar
muchos aspectos de tu vida, de que comportamiento, hábitos alimenticios, sí, nutricionales, de que haz ejercicio, de que cuídate, de que ponle conciencia al asunto, obsérvate, analízate, empieza a integrar estas sombras, bueno, así se le dice mucho en la espiritualidad, ¿no? Que integra tu sombra, y esto es como encontrar esos defectos que hay en ti y pasarlos a una cualidad, como esto negativo, volverlo positivo, esa oscuridad, ponerle tu luz para que se expanda y para que realmente te puedas expandir tú y puedas sentir paz y tranquilidad. Pero tú puedes sanar, tú puedes estar en paz, tú puedes sanar aunque no tengas. Si tú me dices, no, pero es que yo no tengo ninguna enfermedad física, yo no estoy enfermo. Es sanar a todos los niveles, espiritual, mental, emocional, físicamente, todo es energéticamente, pero en diferentes planos y diferentes como densidades. Entonces sí, todo está relacionado, todo está muy relacionado. Entonces en los siguientes videos te lo voy a ir como desglosando, así de que, y con enfermedades y desglosándolo mucho más para que lo entiendas, también poniéndote ejemplos médicos, pero bueno, no todo el tiempo para que no sea tan denso, pero sí, poniéndote como también ejercicios para que tú mismo le puedas decir a otras personas también, o en ti mismo, cómo hacerlo, momentos donde te sientes angustiado, con estrés, o si de pronto sí tienes una enfermedad, cómo tú mismo ayudarte, cómo quitarte ese sufrimiento, que haya dolor, pero que salga, pero que te quites ese sufrimiento y así empieces a transformar tú toda la enfermedad, todo lo que hay en ti, que empieces a escuchar tu cuerpo, que empieces a entender que el dolor es un mensaje completamente. Entonces sí, eso es lo que quería decirte en este video, invitarte como a tomar conciencia un poco del dolor y como a entender realmente qué es. Igual y lo iré desglosando, este es así como el de introducción, pero sí, eso es lo que quería decirte en este video. Entonces, bueno, cuéntame qué te pareció, cuéntame qué temas también te gustaría ver, qué te gustaría que tratara, así como en esta serie de reproducción, qué te gustaría aprender de ti mismo, cómo sanarte y así. Bueno, cuéntame cosas. Si te gustó el video, dale like, coméntalo, guárdalo, compártelo, sígueme en mi canal, mírate los otros videos. Y bueno, y ya eso es, gracias por estar aquí y bueno, listo, que estés muy bien, bye.